Hay un tema muy difícil en la palabra de Dios. De hecho, no se ha llevado a cabo en la práctica casi por lo regular. Es difícil, pues, enseñarlo, es difícil tratar de investigar, pero existen hipótesis, existen registros en la Biblia de que había gente que se bautizaba por los muertos, que eran bautizados por los muertos, es decir, se bautizaban por aquellas personas que ya habían fallecido, aquellas personas que ya no vivían. Pues estos temas, como son muy delicados y la mayoría de las iglesias, las congregaciones, solo bautizan a gente viva, ¿no? A gente viva, pero en realidad hubo una práctica en la historia, donde decía que había quienes se bautizaban por los muertos, y no vemos que lo hable como cuando hace alusión a la palabra de Dios, no observamos que lo habla como un acto reprobado, un acto pecaminoso, ni que ofenda a Dios, ni mucho menos. O sea, es un acto de la gente que, pues, en realidad nos deja en suspenso, en pensar la posibilidad de aquellos familiares que no alcanzaron a bautizarse, que aquellas personas que sí tuvieron temor de Dios en vida y que no tuvieron el tiempo simplemente de entrar a las aguas del bautismo para ser lavados sus pecados, invocando el nombre de Jesucristo, que en realidad esa es la fórmula correcta del bautismo, la fórmula que enseñó Pedro, que muchos refutan y dicen que Pedro es el apóstol y que Pedro es el primer papa, y muchos refutan eso, pero no hacen lo que Pedro dijo. Y Pedro en Hechos 2:38 dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí, cuando Pedro tomó la batuta en el día de Pentecostés, que Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, en ese momento Pedro recibió, pues, la manifestación del Espíritu Santo. Ahí en el Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y Pedro ahora sí tuvo poder. Cuando ya recibió ese poder, ahora sí fue testigo. Pedro no podía ser testigo antes, porque antes negó a Jesús, antes se escondía, antes Pedro no daba su fe pública, no tenía ese poder, no tenía esa facultad. Pero cuando descendió el poder, dice que no descendáis de Jerusalén hasta que no seáis investidos del poder de lo alto. Fueron las instrucciones del Señor Jesús. Y cuando allí en el Hechos 2 se derrama por primera vez ahí el Espíritu Santo, dice que unas lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces usted lee ahí Hechos desde el 1 en adelante cómo se manifiesta el Espíritu Santo y quién toma la responsabilidad que Jesús le había encomendado: pastorear a mis ovejas, pastorear a mis corderos. Fue Pedro, y Pedro en ese momento pues habló y predicó, y a la predicación de Pedro se bautizaron muchas almas, 3,000 y luego otras 5,000 almas. Entonces vemos que Pedro hace uso de esa facultad, y muchos dicen: no, pues Pedro está con una llavezota allá arriba. No, Pedro ahí usó la llave para la entrada al reino de los cielos. Arrepentido se metió la llave: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y cuando invocó el nombre de Jesucristo, pues abrió la puerta para todo aquel que quiera ser perdonado de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, pues tiene que hacer esa fórmula, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Mucha gente tiene duda y dice: bueno, pero entonces contradice a Jesús. No contradice, la palabra nunca contradice nada. Dios no se contradice, la Biblia habla muy claro. Dice Jesucristo: en el nombre
no está hablando en los nombres, en el nombre, y además Padre, Hijo y Espíritu no son nombres, esos son títulos. Entonces cuando se invoca el nombre, ese nombre que se manifestó como Padre en la creación, como el Verbo que hizo todas las cosas, que en el principio el Verbo, San Juan 1:1, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ese Verbo que era el Padre de la creación, y ese Verbo, o sea, que era el Padre en la creación y que era Espíritu y que se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:1 y 2 y 3, y empieza a ver que usted lea la Biblia y va a usted encontrar que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Creador, ese que no tenía cuerpo aún, bueno, ese era el Verbo de vida, ese es el que hizo las cosas, todas las cosas por Él existen, por Él subsisten. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Pero en sí vemos a un Cristo Redentor, Salvador, que vino a derramar hasta la última gota de su sangre para el perdón y la remisión de nuestros pecados. Y de esta manera podemos nosotros tener precisamente acceso a esa salvación, invocando el glorioso nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Cuando se es invocado el nombre de Jesucristo, entonces pues podemos ver nosotros cómo Jesucristo perdona nuestros pecados. Pero en este caso concreto hablamos de quien se bautiza por los muertos. Después tomaremos ese tema un poquito más profundo y daremos la fundamentación tanto bíblica, las bases bíblicas, para ver, y los historiadores que dicen acerca de este acontecimiento que se podría practicar en estos tiempos. Es posible si se llega a una conclusión y se llega a un resultado donde exista la aprobación directa de parte de Dios.